Una tosca caja de madera, maltrecha por el viaje, reposa sobre la mesa de piedra de la aduana de Santa Clara. Dentro, metros de seda importada de la capital, de un blanco tan puro que parece burlarse del polvo omnipresente de la gente. La tela, destinada a la novia más rica de la región, brilla bajo el sol implacable, un sol que no perdona, que agrieta la tierra y expone las verdades más crudas. La seda parece un fantasma, una promesa de lujo en un lugar donde la supervivencia es la única moneda de cambio. Es un símbolo de un mundo que observa pero jamás toca a los habitantes de las casas de adobe. Esa misma seda, horas después, llega a la trastienda de la panadería, donde el olor a levadura y leña quemada se mezcla con el moho de la habitación de Elena. La tela, ahora en sus manos, le parece sacrílega. Las manos de Elena, callosas por la aguja y el trabajo, contrastan violentamente con la delicadeza del material. Ella, una mujer de 30 y tantos años, sumida en un dolor que ya dura más de un año, toca la seda como quien toca una herida abierta. Sus ojos oscuros, expresivos y profundos reflejan la tristeza desgarradora de quien lo ha perdido todo. A su marido por la fiebre, y con él el pequeño rancho que representaba todo su futuro. Elena sobrevive. Esa es la palabra que define su existencia. Su vieja máquina de coser, heredada de su madre, es su único sustento. El sonido rítmico de la aguja perforando el algodón crudo que cose para los trabajadores del campo apenas le alcanza para pagar el alquiler de su habitación y el pan duro que come al anochecer. La dignidad es su única posesión. Una dignidad silenciosa que mantiene con la cabeza en alto y la espalda recta, incluso cuando le rugen las tripas y el frío de la noche penetra su gastado chal. Evita los chismes de la plaza del pueblo, a los entrometidos que juzgan la vida ajena y se refugia en la fe y el trabajo. Esa mañana, la injusticia de la vida se presenta cruelmente. La dueña de la panadería, una mujer cuyo corazón se ha endurecido por la escasez, le advierte que el alquiler atrasado no puede esperar más. Elena tiene 3 días. La miseria llama a su puerta no como un fantasma, sino como una presencia física y opresiva. Mira su máquina de coser, su altar de sacrificios, y sabe que no hay otra opción. La necesidad desesperada borra el orgullo, borra el dolor, dejando solo el instinto de supervivencia. Es en este estado de absoluta fragilidad cuando llega el regalo más importante de su vida. Una criada de la casa señorial, con su uniforme almidonado que denotaba privilegios, llamó a su puerta con una orden, no con una petición. Doña Isabel exigía a la mejor modista del pueblo para su vestido de novia. El pago ofrecido era una fortuna, suficiente para salvar a Elena de la miseria durante meses, para asegurar su techo y su honor. La suma flotaba en el aire denso de la habitación, un valor que compraba no solo su talento, sino también su alma. Elena, tragando saliva para calmar la sequedad en su boca, aceptó. La criada sonrió con desdén, escrutando la humilde habitación con la mirada. La noticia de la boda de Isabel, la hija del banquero, corre como la pólvora por Santa Clara. Es el acontecimiento del siglo. Las mujeres en la fila del pan no hablan de otra cosa. La riqueza de la familia, la belleza de la novia, el poder del misterioso novio que regresa de la capital. Elena escucha en silencio, con la aguja volando sobre un zurcido. No le interesan los ricos. Sus fiestas son de otro mundo. Un mundo que la expulsó cuando murió su marido y las deudas se apoderaron de su rancho. Ella solo calcula las horas de trabajo, el costo de las velas para coser por la noche. Al atardecer, cuando el sol transforma el polvo en oro y las sombras se alargan, camina hacia la casa grande. Lleva su costurero como si fuera una reliquia. Las verjas de hierro forjado se abren con un crujido, dejando ver un jardín que desafía la sequía, un oasis de flores imposible. La casa es una fortaleza de piedra y silencio, donde el eco de sus pasos sobre las baldosas pulidas resuena como una profanación. La conducen a un salón, donde la luz se filtra a través de pesadas cortinas de terciopelo. Isabel está allí, radiante y mimada, joven, de piel clara y ojos brillantes. Examina a Elena como quien examina un caballo. Espero que sea tan buena como dicen,
murmura, más al aire que a Elena. Trata a la costurera con la cruel indiferencia de quien nunca ha necesitado menospreciar a nadie, quien ve a los demás como meros instrumentos de su voluntad. Elena asiente con una postura impecable y la mirada fija en su labor. Desenrolla la cinta métrica, lista para comenzar el ritual de medición. Entonces se oyen pasos en el pasillo, pasos firmes, de botas caras, que se detienen ante la puerta. Isabel, mi padre pregunta si comienza la voz masculina y se detiene. El aire en la habitación se vuelve denso, pesado, irrespirable. El broche que Elena sostenía se le escapa de los dedos temblorosos y cae al suelo con un leve y ensordecedor sonido. Levanta la mirada lentamente y se encuentra con sus ojos. No es un desconocido, es Arturo, el Arturo de su juventud, el hijo del antiguo terrateniente, el hombre al que amó antes de que todo se derrumbara. Sus miradas se cruzan por primera vez en 10 años. El tiempo se detiene, él la reconoce al instante. La sorpresa se refleja en su rostro endurecido, reemplazando la máscara de responsabilidad con una vulnerabilidad que ella creía extinta. Elena siente que el suelo desaparece bajo sus pies. La humillación es abrumadora. Una oleada de calor le sube al pecho. Está de rodillas, literalmente, a los pies de la prometida del único hombre al que su corazón ha llamado hogar. Elena aparta la mirada. Es un acto de voluntad sobrehumana. Se agacha para recoger el alfiler, ocultando con el movimiento el temblor de su cuerpo. La promesa narrativa está sellada, está atrapada por la necesidad, por el honor y por el pasado. Debe coser el símbolo de la felicidad para la mujer que ocupó su lugar y no puede retroceder sin perder lo único que le queda: su dignidad. Esta es la cruz que Elena debe cargar. Y antes de continuar con esta historia, si ya te ha conmovido, suscríbete al canal y dale a me gusta. Esto nos ayuda a seguir compartiendo historias inspiradoras como esta de todos los rincones del mundo. Santa Clara no es solo un lugar, es un estado mental, es un valle enclavado entre montañas áridas que atrapan el calor, donde el sol no sale suavemente, irrumpe en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja intenso antes de asentarse en un azul implacable. El aire matutino es engañosamente fresco, impregnado del aroma a café recién hecho que emana de las cocinas de adobe y del dulce y denso olor a pan recién horneado en la panadería donde vive Elena. Pero al mediodía solo queda el olor a polvo seco y el silencio opresivo de la siesta. El sonido predominante en Santa Clara es el de la campana parroquial. No solo marca las horas, dicta el rumbo de la vida. El primer tañido anuncia la misa matutina, donde las mujeres, envueltas en chales negros, murmuran sus oraciones, con sus rostros morenos marcados por la fe y el trabajo. La campana anuncia nacimientos, lamenta muertes y pronto celebrará la boda de Arturo e Isabel. Es la voz de Dios y la voz de la comunidad, y ambas juzgan en silencio. La vida aquí se rige por el honor, la familia y sobre todo por el qué dirán. La estructura social es tan rígida y visible como la arquitectura. La plaza central, con su kiosco de música oxidado y sus bancos de piedra, es donde dos mundos chocan sin mezclarse. A un lado, la casa señorial de la familia de Isabel, el banco y la iglesia, todos encalados, reflejando luz y poder. Al otro, los caminos de tierra que conducen a los barrios obreros, donde las casas de adobe se apiñan, sus colores terrosos casi fundiéndose con el suelo. La distinción es absoluta. Están los que sirven y los que son servidos. En el mundo de Elena, la vida es áspera. Es el algodón crudo que cose, el agua fría que saca del pozo al amanecer, el suelo de piedra de su habitación. Los colores son el marrón de la tierra, el gris del hollín y el negro de su dolor. La supervivencia es un esfuerzo colectivo silencioso, un intercambio de favores, un pan compartido. Pero también es un lugar de soledad, donde el dolor de Elena es solo suyo, oculto tras unos ojos que han visto mucho y dicho poco. Su fe es su única compañía, una conversación interior con un Dios que parece exigir mucho y dar poco. El mundo de Isabel es todo lo contrario, es el tacto de la seda importada
el brillo de los cristales, el sabor de los dulces traídos de la capital. Los colores son vibrantes, el rojo de las flores del jardín, el azul de los azulejos importados, el blanco inmaculado de su ropa. Para ella, Santa Clara es un tedio, un escenario demasiado pequeño para su vanidad. Vive protegida del sol, del polvo y de la realidad. Su crueldad no es intencional, sino fruto de la ignorancia. Elena, para ella, no es una persona, sino una función, un par de manos para cumplir su voluntad. Arturo está atrapado entre estos dos mundos. Es la figura central que propiciará la transformación, aunque él mismo esté destrozado. Regresó de la capital no como el joven soñador que Elena conoció, sino como el hacendado, heredero de una responsabilidad que lo abruma. Su rostro, ahora más anguloso, lleva la marca de la obligación. Porta la rigidez de un hombre que debe salvar el nombre de su familia, incluso si eso significa sacrificar su propia felicidad. Es el novio, pero su alma parece estar de luto. El contraste entre la mansión y la habitación de Elena es el epicentro del conflicto. En la mansión reina una quietud absoluta, perfumada con cera de abeja y flores recién cortadas. El silencio es denso, interrumpido solo por el tic-tac de un reloj de péndulo y el susurro de la seda de Isabel. Es un lugar de apariencias, donde cada gesto está calculado, y el honor es una fachada que se mantiene a toda costa. El poder se ejerce con susurros y miradas desdeñosas, y la jerarquía se mantiene con mano de hierro. En la habitación de Elena, al fondo de la panadería, el mundo se siente visceral. El calor del horno se filtra por la pared, haciendo que el aire sea casi irrespirable por la tarde. Los sonidos de la calle, el grito del aguador, los ladridos de los perros, el lejano canto de un gallo invaden el espacio. Aquí, la vida es cruda, inmediata. La lucha de Elena no es por honor, sino por pan. Sin embargo, hay más verdad en esta pequeña y húmeda habitación que en la inmensidad de la casa grande. Hay verdad en el trabajo, el dolor y la resiliencia. La rigidez de la época perpetúa esta división. Las mujeres, en particular, se definen por su obediencia. Elena, viuda y pobre, ocupa el escalón más bajo de la sociedad. Su virtud es su único valor, y cualquier desviación, cualquier conversación con un hombre comprometido como Arturo significaría su ruina total. Sería expulsada no solo de su habitación, sino de la comunidad misma. El temor a este juicio es tan real como el temor a morir de hambre. Isabel, en cambio, está protegida por su riqueza. Su vanidad y sus caprichos se toleran, incluso se celebran como parte de su posición. Puede ser cruel con Elena porque el sistema se lo permite. La costurera es invisible, una sombra que existe solo para servir. Esta dinámica de poder es la fuerza que alimenta el drama. Isabel no ve a Elena como una rival porque, en su opinión, ni siquiera habitan el mismo universo, mucho menos compiten por el mismo hombre. Arturo, el interés amoroso, se presenta como un hombre dividido, representa la nobleza, pero en su corazón se aferra al recuerdo de la inocencia perdida con Elena. Sus gestos son firmes, como se espera de un hombre de su posición, pero sus ojos, cuando nadie lo ve, delatan la melancolía. Es un hombre atado por el deber, una figura trágica que debe elegir entre salvar su herencia o salvar su alma. Su regreso a Santa Clara no es un triunfo, sino una condena. La comunidad lo observa todo: las madrinas en la plaza, los trabajadores en el campo, el cura en el confesionario. En Santa Clara no hay secretos, solo verdades postergadas. El honor de la familia de Arturo depende de este matrimonio con Isabel, una alianza de tierras y dinero para salvar la hacienda de la ruina tras la mala gestión de su padre. Arturo no se casa con una mujer, sino con una solución financiera, un contrato firmado con la tinta de la tradición y la deuda. Elena y Arturo son ecos de un pasado más sencillo. Crecieron juntos antes de que las barreras sociales se volvieran insalvables. Él, hijo del terrateniente; ella,
hija del capataz. Había una inocencia en el aire seco de Santa Clara, una época en que sus mundos se rozaban a orillas del río. Ese recuerdo es la inocencia perdida, el ¿qué hubiera pasado si?, que hace que su reencuentro en el salón sea tan devastadoramente doloroso. Su amor era una flor silvestre, ahora pisoteada por el deber. El aroma a incienso de la iglesia se mezcla con el olor a polvo de la calle. Esta es la dualidad de Santa Clara. La fe es ferviente, pero la moral es flexible para los ricos. La comunidad reza por la salvación, mientras juzga sin piedad. Elena reza por fortaleza, Isabel por un vestido perfecto, y Arturo probablemente ya ni siquiera sabe por qué rezar. La iglesia, pilar de la moral, es también la institución que bendecirá la unión de conveniencia que sella la infelicidad de todo. El mundo de Elena es táctil, el hilo áspero, la aguja fría, el pan duro. El de Isabel es visual, el brillo de la seda, el reflejo en el espejo, la admiración en los ojos ajenos. El de Arturo es auditivo, el tic-tac del reloj que le recuerda sus obligaciones, los susurros de su padre sobre el deber, el silencio ensordecedor de su propia infelicidad. Estos mundos sensoriales distintos crean la textura de la narración. La representación de la inocencia perdida es crucial. La vemos en la mirada de Arturo al ver a Elena. Por un instante, él no es el terrateniente y ella no es la costurera. Simplemente son ellos mismos, atrapados en un bucle temporal. Pero la rigidez del mundo regresa en un abrir y cerrar de ojos. Él se recompone, su expresión se endurece y ella se inclina para recoger el alfiler, aceptando su papel de sirvienta. El contraste entre lo que fue y lo que es constituye el dolor central de la historia. Este es el escenario donde la dignidad de Elena se pondrá a prueba. Un lugar donde el sol lo revela todo, pero la sociedad oculta las verdades más importantes bajo capas de tradición, honor e hipocresía. La llegada de la seda blanca a aquel pueblo polvoriento no fue una simple entrega, fue lanzar una piedra que creará olas capaces de arrasar con todo o de purificar el alma de quien se atreva a afrontar la verdad. La primera prueba tiene lugar en la casa grande, en una habitación que parece demasiado espaciosa para el escaso mobiliario. La luz de la tarde, filtrada a través de pesadas cortinas de terciopelo, ilumina sin piedad las partículas de polvo que danzan en el aire. Elena está arrodillada. El suelo de baldosas pulidas está frío contra sus rodillas, un frío que le recorre la espalda, pero no lo demuestra. Su atención se centra en el dobladillo de su falda de seda. Sus manos, ágiles y precisas, manipulan la costosa tela. Isabel, de pie sobre un pequeño taburete, impaciente, se mira en un espejo dorado, soñando ya con el día de su boda. El sonido de pasos firmes en el pasillo rompe el silencio. Botas caras sobre las baldosas. Elena no levanta la vista. Su mundo se reduce a los alfileres que sostiene entre los labios y la tela. La puerta se abre. Isabel, mi padre pregunta si... Comienza la voz masculina, pero se interrumpe bruscamente. Es una voz que Elena no ha oído en 10 años. Pero su cuerpo la reconoce antes de que su mente pueda procesarla. El aire de la habitación se vuelve denso, pesado, como si se hubiera extraído todo el oxígeno. El silencio que sigue es más ensordecedor que cualquier grito. Lentamente, como temiendo que un movimiento brusco pudiera destrozar la realidad, Elena alza la vista. Sus ojos se encuentran con los de él. Arturo está de pie en el umbral, su figura alta y sombría recortada contra la luz del pasillo. No es el joven de sus sueños, es un hombre endurecido, con el rostro marcado por la responsabilidad, pero los ojos son los mismos. Y en esos ojos ve el impacto del reconocimiento, una chispa de algo que creía enterrado. El alfiler que sostenía se le escapa de los dedos temblorosos y cae al suelo. El leve sonido resuena como un disparo en la inmensidad de la habitación. La humillación es una ola de calor que le sube por el cuello a Elena, quemándole el rostro. Está de rodillas ante él, ante su prometida. Es una metáfora cruel y literal de su lugar en el mundo. Por un instante, el pánico la invade. Desea huir, desaparecer, ser tragada por la tierra polvorienta de Santa Clara. Pero la dignidad
Su única armadura la sostiene. Aparta la mirada primero, un acto de voluntad sobrehumana, y se agacha para recoger el alfiler. Su cuerpo tiembla, pero sus movimientos siguen siendo deliberados. La máscara de profesionalismo firmemente colocada. Arturo se queda paralizado en el umbral. La sorpresa en su rostro pronto se transforma en una máscara de frialdad, una rigidez que refleja la de Elena. La vio, la reconoció, y el peso de 10 años de silencio, de obligaciones y de un amor perdido recae sobre él. Su mirada recorre la escena, la mujer que amó, ahora una costurera de luto, a los pies de su prometida. La ironía es tan brutal que lo deja sin palabras. Aprieta la mandíbula, sus gestos son firmes y da un paso hacia la habitación, no como el amante del pasado, sino como el hacendado. Isabel, ajena a la corriente eléctrica que recorría la habitación, resopló con impaciencia. Arturo, en cariño, ¿no ves que estoy ocupada? Y tú, mujer, chasqueó los dedos hacia Elena. Casi me pinchas. ¿Qué fue eso? ¿Viste un fantasma? Su voz era cortante, caprichosa, y rompía la tensión sin disiparla. Para ella, el drama era solo una distracción. La costurera una simple sirvienta torpe. No veía la historia que acababa de estallar silenciosamente ante sus ojos. La ceguera de su privilegio era su única característica. El silencio que sigue es insoportable. Está lleno de todo lo que quedó sin decir, de recuerdos de besos robados junto al río, de promesas susurradas bajo el cielo estrellado del campo y del dolor de la separación y la pérdida. Elena, aún de rodillas, siente el peso de la mirada de Arturo sobre ella, incluso sin mirarlo. Es una mirada que la quema, que la juzga, que le recuerda todo lo que ha perdido, no solo a su marido y al rancho, sino también el primer amor que marcó su juventud. Elena se obliga a respirar, se pone de pie, no del todo, pero lo suficiente para seguir trabajando en la barra. Disculpe, señorita, dice con una voz sorprendentemente firme, aunque un poco más baja de lo habitual. Se dirige a Isabel, pero sus palabras son una barrera para Arturo. Vuelve al trabajo, sus dedos ahora fríos, rozando la seda que parece burlarse de ella. Cada puntada que debe dar en ese vestido será una penitencia, un recordatorio de esta humillación. Está atrapada. Arturo no se va. Camina hacia la ventana, de espaldas a las dos mujeres, pero su presencia domina la habitación. Observa el jardín, que desafía la sequía, pero Elena sabe que no mira las flores. Está en la habitación como un juez, o quizá como un prisionero, como ella. Su presencia transforma el trabajo de Elena, de una tarea difícil, en una tortura ritual. Necesita concentrarse, pero lo único que siente es su aliento, la tensión en sus anchos hombros bajo su costosa chaqueta. Aquí, el destino y la elección chocan violentamente. El destino la doblegó en esa habitación. La necesidad la obligó a aceptar el encargo, pero su elección reside en cómo lo afrontará. Podría haber llorado, suplicado o huido. En cambio, elige la dignidad, elige el trabajo, elige tragarse el dolor y seguir cosiendo el dobladillo. Cada alfiler, una pequeña puñalada en su propio corazón. Está cosiendo no solo un vestido, sino la misma jaula que la mantendrá atada a ese pasado. Las consecuencias sociales son enormes. Si muestra alguna debilidad, si reconoce su pasado con Arturo, los chismes la destruirán. En Santa Clara, la reputación de una viuda pobre es su único valor. Una mirada, una palabra fuera de lugar, y la tacharán de mujer sin honor, de puta. Perdería no solo este trabajo, sino todos los demás. Sería expulsada de la parroquia, de la comunidad. El hambre sería su única compañía. Arturo lo sabe y Elena sabe que él lo sabe. La carga emocional es aún mayor. Ahora se ve obligada a ser cómplice de la felicidad de la mujer que se casará con el único hombre al que ha amado de verdad. Tendrá que tocar el símbolo de esta unión, usar sus manos para embellecer a Isabel para él. Es una crueldad psicológica que la vida le impone. El vestido ya no es solo seda y encaje, es el sudario de su primera
amor y ella es la encargada de coserlo, puntada a puntada. ¿Eso es todo por hoy?, pregunta Isabel bostezando levemente, aburrida del silencio. Espero que seas más rápida la próxima vez. Esta boda no esperará a tu lentitud. El comentario es casual, pero a Elena le cae como una bofetada. Simplemente asiente, recogiendo sus pertenencias con la mirada baja. Sí, señorita, con su permiso. No se atreve a volver a mirar a Arturo. Necesita salir de esa habitación antes de que se asfixie. El camino de regreso a su habitación en la parte trasera de la panadería es un borrón. Elena camina con la cabeza en alto, sus pasos firmes en el polvo de la calle, pero por dentro se desmorona. El sol de la tarde, ahora más bajo, parece burlarse de ella. Entró en la gran casa como una costurera desesperada. Salió como la guardiana de un doloroso secreto, atrapada por un contrato de seda y humillación. El incidente que lo desencadenó todo está consumado. Su vida ha cambiado de rumbo y no hay vuelta atrás. El regreso a la casa grande para la segunda prueba es una prueba de fuego. Elena camina por el pueblo al amanecer, el aire aún fresco antes de la tiranía del sol. Sujeta su costurero como un escudo, erguida, como una reina destronada vestida de luto. Las comadres que barren sus aceras se detienen, siguiéndola con la mirada, afilada como cuchillos. Murmuran entre sí. La viuda de manos callosas, tantas veces llamada a casa del hacendado. El aire de Santa Clara ya está cargado de la incertidumbre. Elena no les da ninguna oportunidad con su vacilación. Sus pasos son firmes, su rostro una máscara de determinación. La dejan entrar en la misma habitación. La seda del vestido, ahora parcialmente ensamblada, reposa sobre una silla como una promesa dormida. Isabel está allí, abanicándose con languidez, quejándose del calor sofocante que apenas penetra las gruesas paredes. Y él está allí, Arturo, sentado en un rincón cerca de la ventana, fingiendo leer un periódico de la capital. Su presencia no es casual, es una elección deliberada, una ruptura del protocolo social. El corazón de Elena da un vuelco doloroso, pero su rostro permanece impasible. Saluda a Isabel con un «Buenos días, señorita», e ignora al hombre del rincón. Comienza el trabajo. Elena se arrodilla y el ritual de humillación se repite, pero ahora cargado de una nueva tensión. El silencio en la habitación es ensordecedor, interrumpido solo por el susurro de la seda y la charla de Isabel sobre las flores del altar, sobre el color de las cintas, ajena al verdadero drama que se desarrolla a sus pies. Elena se concentra en su labor. Sus ágiles manos miden, bordan. La aguja se convierte en una extensión de su voluntad, pero lo siente. Siente la mirada de Arturo sobre ella, penetrando su chal, más intensa que el sol de afuera. El periódico no se mueve, la está observando. Entonces, un gesto. El pequeño carrete de hilo blanco, esencial para hilvanar, se le escapa de los dedos sudorosos a Elena y rueda por el suelo de baldosas, deteniéndose cerca de las botas lustradas de Arturo. El carrete gira y se detiene, una ofrenda de silencio. Elena se queda paralizada. Acercarse sería una humillación aún mayor. Antes de que pueda formular una petición, Arturo se inclina hacia ella, no con la prisa de un sirviente, sino con la deliberación de un amo. Recoge el carrete. Por un instante lo sostiene, observando el simple objeto como si guardara un secreto. No se lo entrega. Se levanta y lo coloca con delicadeza sobre la mesita junto a Elena, a su alcance. Sus miradas no se cruzan. «Disculpe», murmura para sí, pero el gesto es un puente, un acto de cortesía que, en ese contexto, supone una traición a su clase y una confesión de que la ve. Ve su sufrimiento. Es la primera muestra de amabilidad que recibe de él en 10 años y resulta casi más dolorosa que la crueldad. Elena traga saliva con dificultad, con un nudo en la garganta. «Gracias, señor», responde con voz baja y profesional, la mirada fija en la seda. No lo llama por su nombre. No se atreve. Coger el carrete es como tocar una brasa, pero sus manos, al reanudar su trabajo, tiemblan visiblemente por un instante. Libra una batalla interna entre la disciplina que la protege
y el recuerdo de aquel muchacho que una vez le trajo flores silvestres, no carretes de hilo. Al salir de la casa señorial ese día, su percepción del pueblo se afianza. Las madrinas de la plaza ya no son sutiles. Dejan de hablar cuando pasa. Su silencio es una acusación, la viuda y el terrateniente. La historia es tan vieja como el polvo de Santa Clara. La resistencia de la comunidad no es un ataque directo, sino un asedio de susurros, una red que se cierra alrededor de la reputación de Elena. Solo esperan a que tropiece, pero Elena les niega ese placer. En lugar de correr a la seguridad de su habitación, se detiene en la iglesia. La iglesia está vacía y fresca, con olor a incienso y cera de vela. No reza pidiendo salvación ni escapatoria. Se arrodilla en el desgastado banco de madera y reza pidiendo fortaleza. Le pide a Dios que endurezca su corazón lo suficiente para la tarea, pero no tanto como para quebrar su alma. Sale de la iglesia con la frente en alto. No es una víctima que huye, es una mujer que cumple con su deber. Esta pequeña victoria emocional es solo suya. La tercera prueba, el vestido va tomando forma. Su belleza casi duele. Y, como era de esperar, Arturo está allí. Esta vez se percibe un sutil cambio en el ambiente. Una pequeña caja de música de madera oscura está abierta sobre el escritorio de Arturo y de ella fluye una melodía suave y melancólica. Es una sencilla canción popular sobre una paloma blanca. Es la canción que la abuela de Arturo solía tocar, la canción que escuchaban juntos, escondidos en el huerto, cuando eran niños. Los dedos de Elena se detienen a mitad de puntada. La aguja queda suspendida en el aire. La música le apuñala el pecho. Alza la vista y la conmoción rompe su máscara profesional por una fracción de segundo. Sus ojos se encuentran con los de Arturo. Él la mira fijamente, sin fingir que lee. Es una mirada que abarca 10 años, que ignora a Isabel, que ignora la seda y la habitación. Es una mirada de memoria pura, dolorosa y compartida. Una mirada que dice: lo recuerdo todo. El tierno momento se rompe de golpe. Arturo, por Dios, exclama Isabel, levantándose del banco. ¡Qué música tan fúnebre! Parece un funeral. Apágala, me está poniendo de los nervios. Su voz aguda rompe el hechizo. El ritmo de la esperanza y la represión es inmediato. La melodía, la esperanza, el pasado, se silencia por orden de Isabel. La represión, el presente. Arturo cierra la tapa de la caja de música y la melodía se apaga a medias. Él no se va. Isabel le pregunta: ¿no tienes trabajo que hacer, cartas que firmar? Arturo se recuesta en su silla. Su expresión se endurece. Espero a mi administrador, Isabel. Los asuntos de la hacienda no se detienen por tus ajustes. La excusa es débil, casi transparente. Está allí por Elena. Está allí porque no puede mantenerse alejado. La observa con una intensidad que es en parte admiración, en parte tormento, viendo en la mujer en la que se ha convertido. La tensión vuelve a Isabel más cruel. Empieza a poner a prueba los límites de Elena. Ten cuidado con esas manos, dice Isabel con desdén, mientras Elena ajusta el delicado encaje del corpiño. Se ven tan ásperas. Esta seda viene de la capital. No es como el algodón tosco que sueles remendar para los trabajadores. La humillación es pública, deliberada, diseñada tanto para Elena como para Arturo. Elena no duda, ni siquiera interrumpe su trabajo. Solo levanta la vista un instante, no hacia Arturo, sino hacia Isabel, y su voz es tranquila y fría como el agua de un pozo. Mis manos saben lo que hacen, señorita. Manos que trabajan no fallan. El vestido quedará perfecto. Con su permiso, retoma su trabajo con una dignidad inquebrantable. No es una rival, es una profesional. Al otro lado de la habitación, Arturo aprieta los puños, se tensa la mandíbula, mira sus manos lisas y pálidas, manos que firman papeles pero no construyen nada. Siente una oleada de vergüenza por su propia pasividad y una admiración abrumadora por la fortaleza de ella. No solo sobrevivió, se volvió más fuerte de lo que él jamás será. La ve, quizá por primera vez, no como el recuerdo de una niña, sino como una mujer de integridad inquebrantable. El sol comienza a ponerse y la luz del vestíbulo se atenúa. Elena se esfuerza por distinguir los minúsculos detalles del encaje. Frunce el ceño, acercando la tela a su rostro, pero se niega a pedir más luz. No pedirá nada. Arturo
al ver su silenciosa lucha interna, se levanta sin decir palabra, camina con pasos firmes y pesados hasta el gran ventanal y con un movimiento fluido corre las pesadas cortinas de terciopelo, abriéndolas por completo. La habitación se inunda con la suave luz dorada del atardecer. La luz cae directamente sobre la labor de Elena, iluminando el hilo blanco sobre la seda. Es un gesto puramente funcional, nada más. Elena se detiene un instante, bañada por esa luz. Observa la tela iluminada y luego asiente levemente, casi imperceptiblemente, en su dirección. «Gracias», susurra. Esta vez, la palabra no es para el Señor, es para Arturo. Es un momento de tregua, una pequeña victoria emocional compartida. Por un instante, no son el terrateniente y la modista. Son solo dos personas en una habitación, unidas por una tarea. Él le dio la idea. Ella la aceptó. Sin saberlo, están colaborando. No solo en el vestido, sino también en sobrevivir a ese momento tenso. El vínculo crece, no con declaraciones, sino con estos pequeños actos de apoyo silencioso. Al salir de la casa principal, Elena pasa junto a un macizo de flores cerca de la puerta de servicio. Es una zona olvidada del jardín donde las plantas se mueren de sed, asfixiadas por el polvo. Pero allí, una bugambilla, obstinada, intenta florecer con sus brillantes flores rosas de papel marchitas. Elena se detiene, observa la planta agonizante. Impulsivamente saca la pequeña botella de agua que lleva en el bolso y vierte lo que le queda, el agua para el camino de vuelta al pie de la planta. Sin que ella lo supiera, Arturo la observaba desde la ventana de su oficina en el piso de arriba. La vio detenerse, la vio realizar ese pequeño, aparentemente insignificante y profundamente tierno acto de bondad. La vio regar con su propia agua una flor moribunda en un jardín que no era el suyo. Era la Elena que él conocía, la que cuidaba de los pájaros con las alas rotas. Esta imagen, más que la evidencia o la tensión, le rompía algo por dentro. Veía su alma intacta, pura, y eso lo condenaba. Isabel, aunque ajena al pasado, no es ingenua respecto al presente. La concentración de Arturo durante los exámenes empieza a irritarla. «¿Por qué siempre estás aquí?», le reprocha esa noche con voz quejumbrosa. «Nunca te importaron mis vestidos. ¿Y por qué te quedas mirando al vacío, a la pared?» No sabe describir lo que ve, pero lo siente. Siente la tensión, la electricidad, y la asusta. Su inseguridad se transforma en una forma de antagonismo. Sus exigencias respecto al vestido se vuelven erráticas y crueles. Le pide a Elena que deshaga costuras perfectamente rectas. Descubre defectos invisibles. Insiste en que se recoloque el encaje, obligando a Elena a regresar varias veces, a quedarse hasta más tarde, cuando las sombras llenan el salón. Es un mezquino ejercicio de poder, la única arma que tiene contra un vínculo que siente, pero que no puede demostrar. Elena resiste, deshace las puntadas con paciencia casi santa, rehace las costuras con precisión quirúrgica. El vestido se convierte en su catarsis. Cada puntada ya no le recuerda su dolor. Es un testimonio de su habilidad y su resistencia. No solo está cosiendo el vestido de Isabel, está bordando su propia dignidad en la seda, con un hilo de acero. No se dejará doblegar. El vínculo entre Arturo y Elena se forja, pues, en el silencio, la resistencia y las acciones. Se construye sobre miradas compartidas al son de la melodía de una caja de música. Se fortalece con la luz que él deja entrar y el agua que ella vierte. No es una pasión reavivada, es un profundo y silencioso reconocimiento de dos almas atrapadas en una red que encuentran la manera de verse, incluso sin tocarse. Y esta conexión silenciosa supone una amenaza mucho mayor que cualquier palabra de amor. Pronto surge una oposición directa y tiene nombre: Doña Inés, la ama de llaves de la casa grande, una mujer que lloraba a un marido que nunca tuvo y que rige los pasillos con la rigidez de una general. Sus ojos, pequeños y oscuros como cuentas de rosario, no pasan nada por alto. Fue la primera en notar la presencia constante e innecesaria de Arturo durante los ensayos. Vio la mirada que intercambió con la modista cuando sonó la caja de música. Doña Inés no cree en fantasmas del pasado, cree en el pecado y el desorden.
y Elena, para ella, es la personificación de ambos. Los riesgos sociales y morales aumentan gradualmente, como la marea creciente en la oscuridad. Los murmullos de los chismosos en la plaza ya no se limitan a la frecuencia con la que Elena visita la mansión. Ahora tienen un tono más mordaz. Hablan de la viuda descarada, de la costurera que se atreve a mirar al jefe con desdén. La reputación de Elena, su armadura más valiosa, empieza a resquebrajarse bajo el peso del qué dirán, y ella lo siente en el ambiente, en la forma en que la gente desvía la mirada, o peor aún, la observa con morbosa curiosidad. El sistema establecido de Santa Clara se basa en la conveniencia y el poder. El matrimonio de Arturo e Isabel no es una unión por amor, es la fusión de dos fortunas, las tierras de Arturo y el dinero de Isabel. Esta alianza es lo que mantiene intacta la estructura social, lo que garantiza los préstamos de los demás terratenientes y lo que paga los salarios. El amor silencioso de Elena, o mejor dicho, su obstinada integridad, y la culpa evidente de Arturo amenazan este sistema. Su mera presencia, su negativa a ser humillada, es una espina clavada en el costado de la economía y la moral del pueblo. La tensión se materializa en una confrontación silenciosa. Doña Inés, el ama de llaves, espera a Elena en el pasillo de servicio mientras sale de la prueba del vestido. La luz es tenue y huele a cera y polvo. Mujer, comienza Inés, con voz baja y sibilante, sin mencionar el nombre de Elena. El diablo encuentra trabajo para las manos ociosas y las miradas lascivas. Esta es una casa de respeto. Mujeres como usted deberían conocer su lugar. No traiga deshonra bajo este techo. No es un consejo, es una orden de expulsión moral. Una amenaza velada dirigida precisamente donde más duele, a su honor. Elena se limita a mirarla, con la dignidad herida pero no quebrantada. Mi honor está intacto, señora. Solo cumplo con mi deber. Con permiso. Pasa junto a la ama de llaves, pero las palabras de Inés la persiguen como sombras, aferradas a su chal. El veneno está sembrado. Doña Inés es ahora una antagonista activa, una guardiana de la hipocresía que ve la virtud de Elena como una afrenta personal, una amenaza para el orden que juró proteger. Se convierte en los ojos y oídos de Isabel, aunque Isabel aún no sepa qué buscar. Isabel, presintiendo una tensión que no comprende, se vuelve más volátil. Su vanidad es su única defensa. Empieza a usar el vestido como un arma contra Elena. Está torcido, declara, aunque la costura sea perfecta. Desarma el corpiño. El encaje se ve barato. Mi madre dice que tal vez debería haber contratado a alguien de la capital. Cada crítica es una pequeña herida, un intento de menospreciar a Elena, de relegarla a su lugar como sirvienta invisible. Isabel necesita que Elena sea pequeña para que ella misma pueda sentirse grande y segura en su papel de novia. El amor de Arturo por Elena, aunque solo sea un recuerdo doloroso, empieza a manifestarse como culpa. Es testigo de la crueldad de Isabel. Oye los rumores que llegan a la hacienda a través de los capataces. Sabe lo que su presencia en los juicios le está costando a Elena en términos de reputación. El sistema que representa el patriarcado y el honor familiar le exige que acalle esos rumores y proteja a su prometida. Pero su alma, lo que queda de ella, lo atrae hacia Elena, exigiéndole que proteja a la inocente. La primera gran amenaza surge de esta tensión. Arturo, atormentado por la culpa, comete un error fatal. Intenta arreglar las cosas con la única herramienta que conoce, el dinero. En una de las pruebas, mientras Isabel está distraída gritándole a una criada por un jugo, Arturo se acerca a Elena. No la mira, pero deja caer un pequeño monedero de terciopelo sobre la mesa de costura. Por tu tiempo, por las molestias, murmura, con la voz quebrada por la vergüenza. Para Elena es el colmo del insulto, peor que el desprecio de Isabel, peor que los murmullos de las chismosas, peor que la amenaza de doña Inés. Intenta pagar por su humillación. La reduce a una molestia que se puede comprar, a una prostituta de su propio dolor. La sangre le sube al rostro a Elena, un calor de furia y tristeza tan intenso que la hace temblar. Empuja el monedero con un movimiento brusco. Las monedas tintinean. «Quédese con su dinero, señor»,
siseó ella, con voz baja y amenazante, llena de una dignidad que él jamás podría comprar. No vendo mi honor, ni acepto limosnas por mi dolor. Soy costurera, no mendiga. Págueme el vestido cuando esté listo, ni un centavo más. El veneno de sus palabras lo hirió. Lo había desenmascarado, no como terrateniente, sino como un cobarde moral. Isabel, al oír el titineo y notar el cambio de tono, se gira. ¿Qué ocurre aquí? Su mirada recorre la bolsa de monedas sobre la mesa, luego el rostro pálido y furioso de Elena, y finalmente la expresión devastada de Arturo. No comprende la transacción, pero presiente la traición. Percibe la intimidad de un conflicto que la excluye. Por primera vez, la sospecha de Isabel no es mera vanidad herida, es un miedo real y punzante. Mira a Elena ya no como a una sirvienta, sino como algo más. Arturo, atrapado en su propia trampa, es incapaz de hablar. Simplemente recoge la bolsa de monedas con el rostro desencajado por la humillación. Intentó ser honorable y fracasó estrepitosamente. Elena, por su parte, retoma su trabajo, con las manos temblando tanto que apenas puede sostener la aguja. La tensión en el ambiente es palpable. La dinámica ha cambiado para siempre. Elena ya no es una víctima pasiva, es una fuerza moral. El peligro social es ahora extremo. Se difundirán rumores sobre el rechazo del dinero. Para el pueblo, que una mujer pobre rechace el dinero del hacendado solo puede significar una cosa: que la relación entre ellos es tan profunda que el dinero es una ofensa. Interpretan su acto de dignidad como prueba de una relación ilícita. No tiene escapatoria. Si aceptara el dinero, sería una oportunista. Al rechazarlo, una amante culpable. Isabel, ahora recelosa, comienza su propia investigación silenciosa. Interroga a doña Inés. ¿Quién es esta mujer? ¿De dónde viene? Y la ama de llaves, viendo su oportunidad, echa leña al fuego. Era la hija del antiguo capataz, señorita. Siempre tuvo ojos ambiciosos. Dicen que ella y el señor Arturo, bueno, eran jóvenes. La gente del pueblo murmura. La insinuación es una sentencia de culpabilidad. La estructura social se tambalea. El amor y la integridad de Elena, al rechazar el dinero, ponen en grave peligro el matrimonio. Si Arturo está dispuesto a pagar para silenciar a una costurera, quizá oculte algo. Y si oculta algo, el banquero, el padre de Isabel, podría ver al terrateniente como un riesgo. El sistema financiero y social de Santa Clara, basado en el honor de la palabra dada y del matrimonio, está en peligro. El cura del pueblo, presintiendo el malestar en la comunidad, decide intervenir. Es el guardián de las normas religiosas. No busca la verdad, sino el orden. Anuncia una visita a Elena en su habitación de la panadería. No es una visita de consuelo pastoral, sino una investigación. Es la iglesia, la máxima autoridad moral, llamando a la puerta de la viuda para exigirle cuentas de su virtud. La amenaza religiosa se suma a la social. El honor de Elena está siendo atacado por todos lados. El pueblo la condena por chismear. La alta sociedad la condena por sospechar. Y ahora la iglesia viene a formalizar el juicio. Está sola, atrapada entre la necesidad de terminar el vestido para sobrevivir y el deseo desesperado de escapar de un mundo que ha decidido que su dignidad es, en sí misma, un pecado. La escena termina con esta tensión sin resolver. Elena está en su habitación oscura. La seda de su vestido, a medio bordar, parece un fantasma blanco sobre su escritorio. Oye un golpe firme en la puerta. Sabe que no es Arturo, sabe que no es Isabel. Es la voz de la autoridad moral, el sacerdote que viene a reclamar su alma. Se santigua con las manos temblorosas y se prepara para otra batalla. Mientras tanto, en la casa grande, Isabel aprieta con fuerza la pequeña bolsa de terciopelo que Arturo dejó atrás en su humillante huida. No entiende lo que sucedió, pero comprende el poder. Huele el humo, aunque aún no ve el fuego. Mira por la ventana hacia la panadería y sus ojos, antes simplemente vanidosos, ahora se entrecierran con un frío propósito. La oposición es ahora total. El pueblo, los rumores, la élite, doña Inés e Isabel, y la iglesia, el sacerdote,
Están todos alineados contra Elena. Su integridad y el pasado de Arturo ya no son secretos, son amenazas públicas para el sistema. La tensión ya no reside en si el secreto será revelado, sino en cuándo la explosión lo destruirá todo. Elena está acorralada. La única salida es terminar el vestido. Debe coser su propia sentencia, puntada a puntada, mientras los muros de su mundo se derrumban a su alrededor, alimentados por las llamas de la sospecha y el honor hipócrita. La próxima prueba no será solo un ajuste, será una verdadera prueba. Quien llama a la puerta de la habitación de Elena es, en realidad, el padre Torres. Entra en la habitación estrecha, sus sotanas negras absorbiendo la poca luz, impregnadas del aroma del incienso y de su autoridad. No se sienta, observa la habitación, la cama estrecha, la pequeña imagen de la Virgen en la pared y, sobre la mesa, el fantasma de seda blanca del vestido. Su mirada se detiene en la obra maestra que crece en aquel lugar de pobreza. Habla con voz grave, no sobre el pecado, sino sobre el orden y la paz. Le dice a Elena que el pueblo está convulso, que el matrimonio de Arturo e Isabel es la clave de la estabilidad, de los préstamos que mantienen a flote las haciendas. Elena escucha en silencio, con las manos cruzadas sobre el delantal. No llora, no se justifica. Cuando él termina, simplemente dice: Padre, usted conoce mi vida, conoce mi dolor. Levanta las manos, mostrándole las palmas y los dedos marcados por callos y pinchazos de aguja. Estas son las manos de una trabajadora, no de una conspiradora. Yo solo cojo. El desorden no está en mi habitación, está en el mundo que usted protege. El sacerdote aparta la mirada, momentáneamente avergonzado por su cruda verdad. La bendice apresuradamente, pero su bendición suena como una advertencia. Termina tu trabajo pronto, hija, y luego reza para que la calma vuelva. La visita del sacerdote la deja más aislada que nunca. Se da cuenta de que la moral de Santa Clara no protege la inocencia, protege la estructura. Está sola, armada con esta terrible claridad, regresa a la casa grande, para lo que espera sea la prueba final. El ambiente en la habitación es más frío que el suelo de piedra. Doña Inés está presente, erguida como una estatua de sal en un rincón. Isabel está visiblemente agitada. Sus ojos brillan con una malicia febril, alimentada por las insinuaciones del ama de llaves y la negativa de Arturo a hablar del incidente del dinero. Significativamente, Arturo no está por ninguna parte. Isabel apenas espera a que Elena se arrodille. Te tomas tu tiempo a propósito, la acusa con voz siseante. Cada día que vuelves, traes la inmundicia de la calle a mi casa. Te gusta venir aquí, ¿verdad? Te gusta mirar lo que nunca será tuyo. La acusación es tan directa, tan cargada de veneno clasista, que Elena se estremece. Solo vengo a hacer mi trabajo, señorita. Responde en voz baja, intentando concentrarse en la última vaina. Doña Inés sonríe levemente, satisfecha con la crueldad de su protegida. Entonces, Isabel hace su jugada. Con un gesto aparentemente descuidado, derrama un vaso de agua fresca de la mesita que tiene al lado. El agua se derrama sobre el suelo de baldosas, corriendo peligrosamente hacia la inmaculada seda blanca del dobladillo del vestido. Elena reacciona por puro instinto, arrojándose sobre la tela, absorbiendo el agua con su delantal y las mangas de su vestido de luto negro, protegiendo la seda de Isabel con su propio luto. Se moja, pero el vestido permanece inmaculado. ¡Cuidado, señorita!, exclama, más como una advertencia que como una súplica. ¡Cuidado! ¿Me das órdenes, insolente?, grita Isabel mientras la farsa del accidente se desvanece. Te atreves, pero se detiene. La puerta del despacho, que creía cerrada con llave, se abre. Arturo había estado allí todo el tiempo, escuchando. Ya no finge leer. Su rostro está pálido y sus ojos fijos en la escena. Elena de rodillas, mojada, protegiendo su vestido, e Isabel de pie sobre ella como una verdugo. El silencio que sigue es como una tormenta a punto de estallar. Camina hacia el centro de la habitación. Sus pasos son lentos, deliberados. El eco de sus botas resuena en el silencio sepulcral. No mira a Elena. Se detiene justo frente a Isabel, tan cerca que ella se ve obligada a alzar la vista para mirarlo. Basta,
dice. La palabra es baja, pero pesa como una piedra. Es la primera vez que le alza la voz, no con irritación, sino con una fría y absoluta autoridad. Isabel retrocede un paso. La sorpresa reemplaza a la ira. Arturo, comienza ella. Pero él levanta la mano, silencio. Se vuelve hacia doña Inés, cuyos ojos están desorbitados por el miedo. Doña Inés, la deshonra no reside en esta mujer que trabaja honestamente para ganarse el pan. La deshonra, y aquí vuelve a dirigirse a su prometida, reside en la crueldad, reside en usar el poder para aplastar a quienes no pueden defenderse. Reside en envenenar un hogar con sospechas cuando debería estar preparándose para una unión sagrada. La defensa es pública, inequívoca. Está rompiendo el código social que le obliga a apoyar a su prometida. Isabel, humillada públicamente, estalla de furia. La defiendes. Es ella, ¿verdad? Siempre ha sido ella, esa costurera. Prefieres a esa viuda sucia antes que a mí. El grito es histérico, la verdad de su inseguridad finalmente al descubierto. Toda la sala contiene la respiración. Elena, aún en el suelo, cierra los ojos, esperando el golpe final que la destruirá. Espera que Arturo lo niegue, que la abandone a su suerte para salvarse. Pero Arturo no lo niega. Mira a Isabel y por primera vez Elena comprende la profundidad de su encierro. El dolor en sus ojos es ancestral. Defiendo la decencia, Isabel, dice con voz cansada. Defiendo a la única persona en esta sala que ha demostrado verdadero honor. Luego se vuelve hacia Elena y el público y Elena perciben el cambio. No es solo un hombre débil atado por el deber. Es un buen hombre en una situación imposible. Revela el origen de su dolor, no con palabras directas, sino en su confesión a Isabel. ¿Crees que esto se trata de preferencias? Se trata de una deuda. Se trata del honor del nombre de mi padre, un honor que él mismo mancilló con el juego y los préstamos incobrables. Señala la casa con un gesto. Todo esto, el banco de tu padre. Esto es un contrato para salvar tierras, no un matrimonio. Y no sacrificaré la dignidad de otra persona en el altar de la avaricia de mi padre. Ha revelado el trauma. Se casa con Isabel no por mera conveniencia, sino para expiar los pecados y las deudas de su padre, para salvar la hacienda de la ruina. La percepción que Elena tiene de él cambia al instante. No la abandonó por ambición. Fue sacrificado, igual que ella. Está atrapado en la misma red del honor y el deber, solo que en una jaula más grande y dorada. No es su enemigo, ni siquiera un amante perdido, es un compañero de sufrimiento. La relación se profundiza en este momento de verdad mutua, más de lo que cualquier contacto podría. Arturo se vuelve hacia Elena, que yace en el suelo. Su expresión refleja una profunda tristeza. Le tiende la mano para ayudarla a levantarse. Es un gesto que trasciende toda barrera de clase. Elena mira la mano extendida, una mano limpia, la de un patrón, y luego la ignora. Con una dignidad que recuerda a la suya, se levanta por sí sola, apoyándose en la mesa de costura. Está mojada, humillada, pero de pie. Sus ojos se encuentran con los de él, y ya no hay pasado en ello, solo un presente brutal y compartido. El sistema reacciona con la fuerza de una explosión. Isabel suelta un alarido de pura furia y sale corriendo de la habitación, sus acusaciones resonando por el pasillo. Lo odio, las odio a las dos. Doña Inés, viendo cómo se desmoronan su autoridad y la alianza que protegía, corre tras su señorita, no sin antes lanzarle a Elena una mirada que promete venganza. Destruiste esta casa, bruja, susurra. La tensión entre el deber y el amor ha llegado a su punto de quiebre. Arturo se encuentra en medio de la sala. Su defensa pública le ha costado todo. Salvó el honor de Elena, pero condenó su propio futuro. La liberó de la acusación de Isabel, pero la marcó para la venganza de todo el sistema social de Santa Clara. La alianza se ha roto. Él mira a Elena y el silencio en la habitación ahora está cargado de significado. Elena, dice, y es la primera vez que pronuncia su nombre en voz alta y suena como una plegaria y una maldición. Tienes que terminar este vestido, termínalo esta noche. Ella entiende lo que él calla. Toma tu dinero y huye de Santa Clara antes de que Isabel y su padre te destruyan. No pide por Isabel,
pide por su vida. Elena asiente con un gesto de cansancio y dureza en el rostro. Recoge sus pertenencias, protegiendo así la seda de su vestido. La prueba de lealtad ha sido superada. Arturo actuó, no por amor romántico, sino por una integridad moral que creía perdida. Una integridad que Elena, con su silenciosa resistencia, lo obligó a redescubrir. La guerra ya no se trata de susurros, se trata de acciones, y las primeras bajas acaban de ser contabilizadas. El crepúsculo se extiende sobre Santa Clara, tiñendo el cielo de violeta y naranja, los colores de un moretón. Elena corre, no se atreve a correr, pero sus pasos son rápidos y silenciosos sobre el polvo. No solo carga con su vestido, carga con el peso de una acusación pública y la velada orden de Arturo de huir. Se siente desnuda bajo las miradas de las pocas personas que se preparan para la noche. Del Shinto Silbin. Silencio del pueblo es un testigo ensordecedor. Cada ventana parece un ojo, cada puerta cerrada un veredicto. Sabe con gélida claridad que no regresa solo para terminar un trabajo. Regresa para luchar por su vida, con una aguja e hilo como única arma. Se encierra en su habitación, al fondo de la panadería. El olor a pan duro y el calor del horno contiguo son su único consuelo. Un recordatorio del mundo real, del trabajo honesto. Enciende todas las velas que tiene e incluso la lámpara de queroseno que guarda para emergencias. La habitación se llena de una luz dorada y parpadeante, creando largas sombras que danzan sobre las paredes de adobe. El vestido, extendido sobre la cama, parece un ser viviente, un fantasma blanco que exige ser terminado. La orden de Arturo, termínalo esta noche, resuena en su mente. No era una petición, era una advertencia desesperada. Mientras Elena, impulsada por una mezcla de terror y determinación, comienza a abordar, el derrumbe en la mansión se agudiza. Isabel no solo lloró, llamó a su padre, el banquero don Santiago, un hombre cuya frialdad rivaliza con el metal de su bóveda. Llega no con la furia de un padre ofendido, sino con la precisión de un acreedor. Encuentra a Arturo en el salón, el mismo lugar de la primera humillación de Elena. La habitación está a oscuras, salvo por una sola lámpara. Arturo está de pie junto a la ventana, mirando fijamente la oscuridad hacia el pueblo, sabiendo que ella está allí, cosiendo. La conversación no trata de corazones rotos, trata de contratos rotos. Humillaste públicamente a mi hija, dice Santiago, con voz tranquila pero amenazante. Esto no es solo un insulto familiar, Arturo. Es una traición a la confianza empresarial. La alianza que habría salvado tu nombre se ha roto. El banco ejecutará las hipotecas de tu padre al amanecer. Es una sentencia de muerte. La hacienda, el apellido, la herencia de generaciones, todo perdido, no por una sequía ni una plaga, sino por la defensa pública de una costurera. El precio de la decencia de Arturo es la ruina total. Es entonces cuando el padre de Arturo, el viejo terrateniente, don Rafael, sale por fin de su despacho, donde se había estado escondiendo, bebiendo. Es la sombra del hombre que fue, con el rostro hinchado por la vergüenza y el alcohol. ¡Tú!, le espeta a su hijo. Nos destruiste por ella, por una don nadie, la hija del capataz. Siempre has tenido esa debilidad. El desprecio en su voz es la gota que colma el vaso para Arturo. El dolor de la revelación de Isabel se transforma en una furia fría e inquisitiva. El sacrificio de Arturo se torna amargo, mezclado con una sospecha que nunca se atrevió a confesar. Arturo se vuelve hacia su padre, con la voz peligrosamente baja. ¿Debilidad, padre? ¿O culpa? Siempre la odiaste. Odiabas a su padre. ¿Por qué? Se inclina más cerca, la verdad flotando en el aire oscuro de la habitación. Su rancho, susurra Arturo. La revelación lo golpea al hablar. El pequeño rancho que compró su esposo Mateo. Lo perdieron justo antes de la fiebre. Agarra a su padre por el cuello y Arturo finalmente se derrumba emocionalmente. Fuiste tú, ¿verdad? El dinero que pediste prestado y nunca devolviste, se lo quitaste, ¿no? La revelación final, el trauma oculto que subyace a toda la historia, sale a la luz. Don Rafael, destrozado,
lo admite. No fue un préstamo, fue una ejecución despiadada. Usó la sequía como excusa para exigirle al esposo de Helena el pago de una pequeña deuda por semillas, sabiendo que no podían pagarla, y se apoderó de su rancho, el futuro de Helena, para saldar una parte de sus propias deudas de juego. La fiebre que mató al esposo de Helena fue solo el golpe final. El hacendado ya había firmado su sentencia de muerte financiera. La hacienda de Arturo se mantuvo a flote por un breve instante, gracias a la ruina de la mujer que amaba. Arturo lo suelta, tambaleándose hacia atrás como si lo hubieran golpeado. La vergüenza es abrumadora, cósmica. No solo se casaba con Isabel para salvar una herencia, estaba a punto de casarse para salvar una herencia construida sobre la destrucción de la vida de Helena. Todo su sacrificio era una farsa. El honor de su padre era la peor forma de crueldad. El banquero, don Santiago, observa la escena con disgusto. Esto es incluso peor de lo que pensaba. No solo eres pobre, eres vil. En su habitación, Helena ignora esta confesión, pero siente la verdad en la tela. Cada puntada es una plegaria, cada movimiento de la aguja una lucha contra el tiempo. El dolor por su esposo se mezcla con la tristeza de su reencuentro con Arturo. Cose el último dobladillo. Sus manos callosas acarician la seda con una intimidad casi sagrada. Recuerda la bondad de su esposo Mateo y el caos de su repentina ruina. Siempre culpó a la sequía, a la fiebre, a Dios. Nunca se le ocurrió culpar al sistema que los mantenía en la pobreza. El vestido, antaño símbolo de humillación, se transforma bajo sus manos. Ya no es el vestido de Isabel, es la obra maestra de Helena. Es cada noche en vela, cada comida a medias, cada plegaria silenciosa por fortaleza. Al coser el encaje al corpiño, ya no cose su prisión, borda su liberación. La labor la purifica, derrama su sangre. Un último pinchazo, una gota carmesí que limpia con rapidez, y sus lágrimas secretas sobre esos hilos. El vestido es su catarsis, su confesión, su absolución. El primer gallo canta, un sonido solitario en la oscuridad antes del amanecer. Helena da la última puntada. El vestido está listo, es perfecto, una obra de arte nacida del dolor. Lo extiende sobre su cama, brilla a la luz de las velas, inmaculado, glorioso, una mentira blanca y pura. Helena siente un profundo vacío, la calma tras la tormenta de adrenalina. El miedo regresa, pero ahora es diferente. No es el miedo a ser descubierta, es el miedo a lo que vendrá. Necesita entregar el vestido. Necesita cobrar, necesita escapar. Se lava la cara en el lavabo con agua y fría. El agua helada la despierta. Se cambia el vestido de luto, manchado de agua, por su única otra prenda decente, un sencillo vestido oscuro. Se mira en el pequeño trozo de espejo roto. La mujer que la mira fijamente no es la misma que aceptó este encargo. Tiene los ojos hundidos, marcados por el cansancio, pero ya no hay tristeza, hay acero, hay la calma de quien sobrevivió a lo peor y eligió no tener miedo. Envuelve con cuidado el vestido en una sábana de algodón blanca y limpia, lo único de valor que le queda de su ajuar. Lo aprieta contra su pecho. Es su pago, su boleto de salida de Santa Clara, su honor recuperado no ante los ojos del pueblo, sino ante los suyos. Abre la puerta de su habitación. El aire matutino es frío y limpio. El aroma a pan recién horneado empieza a llenar el patio de la panadería. Es el olor de su hogar, un lugar que está a punto de perder para siempre. Camina por las calles de tierra de Santa Clara, ahora bañadas por una luz gris y fantasmal. El pueblo despierta. El lechero con su mula, el sacristán abriendo las puertas de la iglesia, la observan pasar, una figura solitaria que carga un voluminoso bulto, como una aparición. No aparta la mirada. Camina con la postura de una reina, la cabeza en alto. Ya no es la viuda humillada, es la costurera que cumplió su palabra. Las puertas de la casa grande están abiertas de par en par, señal del caos que reina en su interior. La casa, generalmente tan tranquila y ordenada, parece haber sido saqueada. Doña Inés está en el recibidor con el rostro pálido y surcado de preocupación. Intenta detener a Helena. No puedes entrar, la señorita. Pero Helena pasa a su lado como si fuera humo. He venido a entregar el vestido de novia y a cobrar mi pago, dice con voz firme.
resonando en el vestíbulo. Los encuentra a todos en el salón, ahora inundado por la fría luz de la mañana. Es una escena desoladora. Isabel está acurrucada en un sillón, con el rostro bañado en lágrimas y su hermosa cabellera despeinada. El banquero, don Santiago, está de pie junto a la chimenea fumando un puro cuyo aroma impregna el aire con amargura. Don Rafael, el padre, está desplomado en una silla con un aspecto 10 años mayor, derrotado, y Arturo permanece inmóvil junto a la ventana como si no se hubiera movido en toda la noche. Parece abatido, pero al ver a Elena, algo cambia en su mirada. Elena ignora el drama, no pregunta qué ha pasado, no le importa su ruina. Se acerca a la gran mesa central y con un cuidado casi ritual despliega la sábana. El vestido queda al descubierto. Bajo la pálida luz de la mañana parece resplandecer, una creación de belleza imposible en medio de tanta fealdad humana. La habitación queda en silencio. Incluso Isabel deja de sollozar con la mirada fija en la perfección del vestido que jamás vestirá. Es un testimonio de la dignidad de Elena que flota por encima de la decadencia de sus vidas. Ya está hecho, dice Elena. Su voz rompe el silencio, tal como pidió la señorita. Vine a cobrar mi pago. La audacia de su profesionalismo, su negativa a participar en el derrumbe emocional, es el acto más valiente de todos. No está allí por venganza, ni por amor. Está allí por negocios. Está allí para reclamar lo que le pertenece por derecho, el fruto de su trabajo. Isabel dejó escapar un sonido, entre sollozos y risas histéricas. ¿Pago? ¿Te atreves? Después de todo esto, se puso de pie, recuperando la furia. Lo has destruido todo. Quiero que la arresten por insolencia. Pero su padre la interrumpió. Cállate, Isabel. Estás haciendo el ridículo. El banquero miró a Elena y por primera vez vio un destello de respeto en sus fríos ojos. La mujer hizo su trabajo. Un trabajo que, francamente, no merecíamos. El clímax no llega con un grito, sino con una decisión. Arturo se mueve. No mira a Elena. No mira a su padre. Se dirige al escritorio de su padre, donde sabe que el anciano guarda el último dinero de emergencia de la hacienda, el dinero que debería pagar los salarios de los peones de esa semana. Es el último centavo que queda del apellido familiar. El precio es alto, simbólico y literal. Lo toma. Es un fajo de pesos considerable. Se acerca a Elena. No le da el bolso. Cuenta los billetes uno a uno en su mano. Es el pago exacto que prometieron. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Es una transacción limpia. Cumpliste tu palabra, Elena, dice con la voz ronca por el cansancio. No pide perdón por lo que hizo su padre. El pago del vestido es la única compensación que puede ofrecer. Sus miradas se cruzan y ella ve la verdad. Él sabe del rancho de su marido. Lo sabe y está destrozado. Elena tiene la última palabra. Tiene el dinero en sus manos. Podría acabar con don Rafael ahora mismo. Podría contarle al banquero el origen de la deuda, la historia del rancho robado. Podría exigir más. Podría vengarse. Sería su derecho. Probablemente el banquero incluso la apoyaría solo para tener otra arma contra la familia de Arturo. El miedo ha desaparecido y lo único que le queda es su corazón. Mira el dinero que tiene en la mano. Mira a Arturo, el buen hombre que pagó el precio por defender la decencia. Comprende que su ruina es mucho mayor que la suya. Cierra la mano sobre el dinero. Su elección es el silencio, el perdón. Que Dios tenga misericordia de sus almas, dice, no como una bendición, sino como una constatación. Se vuelve no hacia Isabel ni hacia los hombres, sino hacia el vestido. En un último acto simbólico, Isabel grita: «Saquen eso de aquí, no quiero verlo, quémenlo». Pero Elena solo mira el vestido, su obra maestra. No lo toca. Lo deja allí, en el centro de la habitación, un monumento a su dignidad y a la ruina de ambos. El vestido es el precio simbólico. Lo compraron, pero jamás podrán poseerlo. Elena se da la vuelta y sale de la habitación con la frente en alto. No la expulsan. Ella elige irse. La vergüenza pública, la pérdida, el sacrificio, todo dio sus frutos. Elena perdió su hogar, pero recuperó su alma. Elena no corre. Camina
Cada paso fuera de la casa grande es deliberado, un paso que la aleja del polvo de Santa Clara, un paso hacia un futuro incierto. El dinero en su monedero pesa, no solo monedas, sino también el peso de una libertad ganada con tanto esfuerzo. No mira atrás. No sube a su cuarto en la panadería a buscar su máquina de coser. Sabe que no hay tiempo, que quedarse significa ser consumida por la venganza de Isabel o la vergüenza del pueblo. Camina directamente hacia la carretera principal, donde las carretas se detienen al amanecer, llevando mercancías y a veces almas a la capital. Las consecuencias de sus decisiones se despliegan con la inevitabilidad del amanecer. En la casa grande, el silencio que deja tras de sí resuena más fuerte que los gritos de Isabel. El vestido, abandonado sobre la mesa, se convierte en el juez silencioso de la habitación. Arturo, al contemplar la obra maestra abandonada, por fin comprende. El honor no residía en la tierra ni en el nombre. Residía en aquella mujer que transformó la mayor injusticia de su vida en un acto de belleza y perdón. Ve a su padre, don Rafael, demacrado y abatido, y al banquero, don Santiago, custodiando su sentencia de muerte. La ruina es total. El matrimonio se ha roto. La hacienda se perderá. Mientras Elena espera junto al camino polvoriento, el sol comienza a calentar el aire y se acerca la primera carreta del día, con sus ruedas chirriando. Es una carreta de campesino cargada de cajas de fruta para el mercado del pueblo vecino. El conductor, un anciano con el rostro curtido por el sol, se detiene. ¿A la capital, señorita?, pregunta, viendo solo a una mujer sencilla con un pequeño bolso. «Hasta donde me lo permita el dinero», responde ella. Él asiente y ella sube a la parte trasera, sentándose entre las cajas que huelen a tierra y a la dulce promesa de una nueva vida. El giro final, la escena que recompensa la fe de Elena, no llega con un estruendo, sino con un susurro. La carreta empieza a moverse y al pasar por la entrada lateral de la casa grande, donde Elena había regado la bugambilla moribunda, algo le llama la atención. De pie bajo la puerta de servicio, sosteniendo algo voluminoso y tosco, está Arturo. No viste como un hacendado, sino con la sencilla ropa de trabajo del campo, y su rostro refleja una noche en vela. La vio ir, adivinó su plan. Corre hacia el carro que se aleja a toda velocidad. «Espere, por favor», le grita al cochero. El cochero se detiene, confundido. Arturo llega al costado del carro, jadeando no como un amante, sino como un penitente. No intenta detenerla, no pide perdón, simplemente levanta lo que lleva. Es la vieja máquina de coser de Elena. Pesada, de hierro negro, su única herramienta, su único hogar verdadero. La tomó de la panadería. Sabía que ella no podría sobrevivir sin ella. Elena lo mira atónita. Ve el esfuerzo reflejado en su rostro, el sudor mezclado con el polvo, al hombre que lo sacrificó todo por un simple acto de justicia. No intenta salvarla a ella, intenta salvar lo que queda de su propia alma, devolverle la dignidad. «No puedes irte sin esto», dice con voz entrecortada, empujando la pesada máquina sobre el carro. «Es tuya, te la has ganado». No se refiere solo a la máquina, se refiere a su libertad. Le paga al cochero unas monedas de más, las últimas que le quedan sacadas de su propio bolsillo, no de la hacienda. Llévala a la capital, a salvo. El cochero, percibiendo la urgencia y el extraño honor en ese intercambio, asiente con respeto. Arturo da un paso atrás, soltando el carruaje. Sus ojos se encuentran con los de Elena por última vez. No hay amor romántico, ni promesas. Hay algo más profundo, un reconocimiento, una disculpa que ninguna palabra podría expresar y un perdón que ningún gesto necesitaba confirmar. El carro vuelve a ponerse en marcha, ahora más rápido. Elena apoya la mano en el frío metal de su máquina de coser. Es el ancla de su nueva vida. Mira hacia atrás por última vez. Arturo ya no la observa, le da la espalda. Regresa a la derruida casa grande. Camina para afrontar el derrumbe de su mundo, pero ahora con la frente en alto, habiendo hecho lo único correcto que le quedaba. Ya no es un hacendado, es solo un hombre libre en su propia ruina. Elena se gira hacia el camino. El sol brilla con fuerza y la cálida brisa mexicana comienza a soplar,
trayendo consigo el aroma de los campos abiertos y las posibilidades. Por primera vez en más de un año, la pena en su corazón se disipa. Ya no es la viuda de Mateo, ni la costurera de Isabel, ni el amor perdido de Arturo. Es simplemente Elena. Y eso, por primera vez, le basta. Tiene el dinero en su bolso y su herramienta a su lado. La imagen poética y simbólica que concluye la historia es la de la bugambilla. Mientras el carro se aleja de Santa Clara, la cámara no enfoca el rostro de Elena, sino sus manos, las mismas manos callosas, marcadas por la aguja, que ahora descansan sobre la plancha de su máquina de coser, firmes, listas para trabajar. La cámara se desplaza entonces hacia la bugambilla que regó. Bajo la dura luz de la mañana, vemos que uno de los capullos marchitos, nutrido por la poca agua que le dio, se ha abierto. Una sola flor, obstinada y de un rosa vibrante, que florece contra todo pronóstico en el jardín seco y polvoriento de la casa grande. La sensación de justicia emocional es plena. Elena no ganó al conseguir al hombre ni la riqueza. Ganó al mantenerse fiel a sí misma. Su recompensa no fue la venganza, sino la liberación. No necesitó arrasar el mundo de sus opresores. Simplemente los dejó atrás entre sus propias cenizas, llevándose consigo lo único que importaba, su futuro. Lo cierto es que Arturo, en su último acto de devolver la máquina, encontró su propia redención. Aceptó su ruina, pero conservó su integridad. Isabel y su padre consiguieron lo que querían, el pago de la deuda, pero se quedaron con un vestido de novia inservible y una casa vacía, símbolos de su victoria vacía. El orden se restableció, no por la sociedad de Santa Clara, sino por la brújula moral de Elena. El propósito se ha cumplido. Elena no solo ha tejido un vestido, sino su propio destino. El hilo de la dignidad no se ha roto. Ha demostrado ser más fuerte que el poder, el dinero y la tradición. El amanecer en el camino a la capital no es solo un nuevo día, es un mundo nuevo, un mundo que Elena tejerá con sus propias manos. Al final, el sol abrasador de Santa Clara revela una verdad sencilla. La verdadera dignidad no es una posesión, como la tierra o el apellido, sino un acto de creación. Se teje cada día, en las decisiones silenciosas que nadie ve. Elena, con las manos marcadas por el trabajo, enseñó a un pueblo cegado por el honor que la integridad no se encuentra en vestidos de seda ni en contratos firmados, sino en la valentía de ser uno mismo, incluso cuando el mundo exige menos. Su fe no era una huida de la realidad. Era la aguja firme que guiaba su mano a través del áspero tejido de la vida, demostrando que el trabajo honesto puede ser la oración más poderosa. El amor, descubrimos, no es solo el fuego juvenil que Arturo y Elena recordaban. Es también la fría luz de la verdad. Es el acto de Arturo de devolver la máquina de coser, un gesto que no buscaba reavivar el romance, sino honrar su alma. Aprendió demasiado tarde que el verdadero amor no aprisiona con el deber, sino que libera al otro para que pueda seguir su propósito. Su historia no fue un fracaso, sino una dolorosa lección. A veces, el mayor acto de amor es reconocer que el pasado debe ser perdonado, no revivido, para que el futuro pueda nacer. El coraje de Elena transformó no solo su propia vida, sino también el mundo que dejó atrás. La gran casa, ahora silenciosa y vacía, sigue siendo un monumento a la arrogancia, una advertencia de que la riqueza construida sobre la injusticia no es más que una cáscara vacía, destinada a desmoronarse. La obstinada bugambilla, que florece gracias al agua que Elena le dio, se convierte en un símbolo viviente. Demuestra que un solo acto de bondad desinteresada, de compasión en medio de la aridez, puede crear belleza donde solo debería crecer la desesperación. La historia nos enseña que el perdón es la última puntada, el punto que cierra la herida e impide que el alma se deshilache. Elena pudo haber elegido la venganza. Tenía el poder de destruir a sus opresores con la verdad. Sin embargo, eligió el silencio no por debilidad, sino por una inmensa fortaleza.
Comprendió que el resentimiento solo la mantendría atrapada en el polvo de Santa Clara. Al perdonar, no liberó a sus enemigos, se liberó a sí misma, demostrando que la verdadera liberación es un acto interior. El vestido, esa obra maestra de seda blanca, permaneció como testimonio. Para Isabel, un símbolo de su derrota. Para Arturo, un recordatorio de su tardía redención. Pero para Elena fue su catarsis. En cada puntada plasmó su dolor, su pena y su humillación. Y al terminarlo, liberó su alma de todo veneno. Demostró que el trabajo, cuando se realiza con excelencia y dignidad, puede transformar el dolor en arte y el arte en libertad. El vestido que debió ser su prisión se convirtió en la llave de su celda. La fe y la moral de Santa Clara, basadas en el temor al qué dirán y la obediencia ciega, quedaron al descubierto como frágiles. Elena demostró una fe verdadera, confiando en sí misma y en la fortaleza de su carácter, en la oscuridad de su habitación. No necesitaba un sacerdote para validar su honor. Nos muestra que la espiritualidad más profunda no se encuentra en las campanas de la iglesia, sino en el ritmo constante de la máquina de coser, en la perseverancia de hacer el bien en un mundo que premia el mal. Esta historia, por lo tanto, no trata de una costurera que perdió un amor, sino de una mujer que se encontró a sí misma. Es una lección moral sobre el valor del trabajo, el poder del perdón y la indomable dignidad humana. La mayor justicia no fue ver caer a sus enemigos, sino verla partir con la frente en alto, sus herramientas en mano, lista para construir un nuevo cielo y una nueva tierra para sí misma, según sus propios términos. Si esta historia te conmovió y te infundió una nueva esperanza, por favor, comparte este mensaje. Suscríbete al canal para que más personas puedan sentir esta misma fuerza. Que la dignidad de Elena nos inspire a valorar nuestro propio trabajo y a no permitir que nadie nos diga cuánto valemos. Que la fe y la esperanza sean el hilo que guíe nuestros días.